Muy bien, hermanitos. Pues sean todos bienvenidos, les decía yo. Este Amoshli, este códice, algunos le llaman, ¿verdad? Pues le llaman como Feyerabadi Meyer, aunque lo correcto para muchos hermanitos, pues es el códice Tezcatlipoca. ¿Por qué Tezcatlipoca? ¿Por qué se le adjudica el nombre de Tezcatlipoca justo? Para algunos investigadores dicen, es que es un códice de los pochtecas, ¿no? Bueno, en sí pochtecas decían de pochli, de izquierdo, la mano derecha es yekmatli, la mano derecha. Poch, matli, de la mano izquierda. Por eso yo cuando les decía, la parte de la mano izquierda de la parte oculta, la parte espiritual, la parte energética, que no lo podemos nosotros tocar, ¿no? Pero lo podemos sentir. Y aquí en esta primera página vamos a encontrar los 9 señores de la noche, ¿sí? Dos por cada rumbo, son 4 rumbos y hay un centrador. ¿Sí? Un centrador en el cual nos pide desarrollar, hermanito, empoderar nuestro cuerpo físico, energético y espiritual, ¿no? Muchos de nosotros creemos que con el simple hecho de estudiar náhuatl podemos comprender su filosofía. Es necesario, es primordial profundizar este conocimiento a través de los amoshti. No es tan solo conocerlos, hermanitos, es vivirlo, es caminarlo, ¿sí? Al igual que el amoshli Borgia tiene una gran diferencia. En el amoshli Borgia va enfocado más a la parte. La Moshli Borgia va enfocado más a la parte de nuestro nacimiento, va más enfocado hacia la gestación del ser humano, ¿sí? Por ahí contamos que son 260 tonalti. Aquí también son 260 tonalti. Sí, hermanitos. También son 260, o sea, días. Pero aquí se enfoca más hacia los señores de la noche. ¿Cómo conectarnos con ellos? ¿Sí? Incluso algunos dicen, no, pues es que está mal, esto debería de estar el rumbo norte, está invertido, ¿verdad? Dicen es que está invertido el rumbo norte. Donde debería de ir el rumbo norte, va el rumbo sur. El Tlahuiztlampa, el rumbo de la luz está bien, dice, pero la de Cihuatlampa también. Lo único que no está bien es el de Tlahuiztlampa y el de Huiztlampa, no perdón, de Mictlampa. Si ustedes se dan cuenta, aquí tenemos a Mictlantecutli, ¿verdad? Que está justamente aquí, y a nuestro gran señor Centeotl, ¿sí? Tenemos a nuestro gran señor Centeotl. Debemos de entender que esto solo es una imagen que necesitamos verlo de arriba hacia abajo, pero también de abajo hacia arriba. En sí forma un teocalli. Los 9 señores de la noche conforman un teocalli.
al igual que el de Tezcatlipoca. ¿Se acuerdan ustedes de Tezcatlipoca en el Códice Borgia? Que todo su cuerpo está lleno de las 20 energías. Lo mismo nos manda aquí. Aquí también nos dice que nuestro cuerpo está conformado por las 20 energías, ¿sí? Que van caminando aquí, miren. Estas son las tres cenas, ¿no? Van justo enfocándose, alineándose todas estas tres cenas. Al igual que en el Amoshri Borgia nos dicen cuáles son las tres cenas que le corresponden o nos corresponde trabajar por cada rumbo. Pero aquí hay algo diferente. Aquí nos dice cómo trabajar con los señores de la noche, cómo vibrar su energía. ¿Alguien me puede decir el día de hoy cuál es nuestro señor de la noche? El día de hoy. Sí. Hoy es Mictlantecutli. ¿Qué dicen los demás? Ah, no, 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 no. No, Ujú. Sí, es Tepeyoloctli, Tepeyolojli. Tepeyolojli y Tepeyoloctli. su nahualito es Ocelo. O sea, el Cuando cuando nosotros sabemos qué señor de la noche ofrendarle, podremos seguir el camino del Nahual. Si nosotros no entendemos, no seguimos esta cuenta, no podremos trabajar con nuestra energía. Debemos de entender que todo este camino, que todo este sendero nos lleva justamente hacia ese trabajo energético, ¿sí? Y nosotros vamos a encontrar aquí a Tepeyolotl está aquí en este rumbo, ¿no? El del rumbo de Huiztlampa, el rumbo sur, aquí está. Es el Tepeyolotl, está aquí. Y aquí tenemos a Tlaloc, al rumbo sur, Tepeyolotl y Tlaloc, ¿sí? A todo esto, nosotros debemos, cuando nosotros trabajemos con los señores de la noche, debemos de acostar nuestra cabeza, por ejemplo, al rumbo sur. El día de hoy tendremos que poner nuestra cabeza al rumbo sur, al igual que mañana. Tlaloc, también mañana terminamos con los 9 señores de la noche. Mañana es domingo. El lunes iniciamos con Xiutlecutli, ¿sí? Xiutlecutli. Pero ¿a qué se debe esto, hermanitos? Necesitamos nosotros poder entender y comprender cómo con estos señores de la noche, en en qué parte de nuestro cuerpo debemos de considerar ponerle atención, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta, miren, este flujo de energía de Xiutlecutli está conectado, si se dan cuenta ustedes, con esta emanación de la energía, ¿sí? Y es de la mano derecha. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Un pensamiento transformador. Es muy metafórico. Vamos a transformar nuestro pensamiento, ¿sí? Y lo vamos a trabajar por el rumbo de Huiztlampa. Va de aquí hacia acá. Va al sentido contrario de las manecillas del reloj. En la parte de nuestra nuca, donde termina nuestra columna e inicia nuestra columna vertebral,
debemos de desarrollar nuestra intuición, nuestra percepción. He aquí nuestra tarea, ¿sí? Yo les puedo dar toda esa información, pero si lo investigamos, vamos a encontrar, no tan solo en este, hermanitos, no tan solo en este camino, sino en todos los caminos. Hay una gran información, algunos lo llaman ese occipital, ¿no? Donde podemos desarrollar nuestra intuición. ¿Y con quién lo vamos a trabajar? Pues de acuerdo, vamos a trabajarlo con Itzli y con, justamente, con Pilzin Tlecutli, ¿sí? Todo esto nos debe de llevar y nos debe hacer entender, hermanitos, nuestro sendero, nuestro camino, ¿sí? Muchas veces vamos a encontrar demasiadas dudas y esas dudas nos van a ayudar a nuestra investigación. ¿Y por qué no nos lo dice usted? ¿No? Pueden decir, ¿no? Por eso usted está impartiendo el curso, ¿no? Sí, sí, hermanitos. Pero miren, les voy a compartir un tips que a veces necesitamos observar mucho. Por ejemplo, aquí tenemos una plantita, aquí tenemos otra, ¿verdad? Que es en el tiempo de frío del carrizo. Son los 4 cargadores de los años, si se dan cuenta, el año Toshli, Akal, Tecpatl y Kahli, ¿sí? Estamos aquí, miren, ahorita en este año Kahli. Son los cargadores de los años, están aquí, ¿sí? Y si se dan cuenta, Kahli entra en esta plantita la serpiente y está floreciendo. Ujú. Kahli, en donde nosotros debemos desarrollar esas cualidades. Muy pronto iniciaremos nuevamente con Touch, ¿sí? Y todos estas imágenes que vamos encontrando, ¿sí? Todo esto es sabiduría, hermanitos. ¿Cómo lo vamos a estudiar? Bueno, vamos por partes, hermanitos. Este número que ve, esta imagen que ven ustedes también representa el orden, ¿no? No puede ir primero Yeyecas, no, primero debe ser Zipacli. Al igual que en el Amoshli Borgia, no se lee de izquierda a derecha, no, se lee de derecha a izquierda, ¿sí? Por eso les decía, es muy importante que nosotros tengamos impreso este Amoshli, ¿sí? Ahí mismo en su hojita van a ir haciéndole anotaciones. Aquí nos lo ponen de 3 en 3, ¿sí? Tenemos el primero. ¿Cuál sería el primer señor de la noche? ¿Se acuerdan? ¿Quién sería el primer Istli. señor de la noche? Bueno, Xiuhtecutli es el centro y Istli es el segundo señor de la noche, o el primero. Ahí no sabría cómo se... No, no, Xiuhtecutli es el centro y el primer señor de la noche sería Istli o Xiuhtecutli Temachtial. Sería Xiuhtecutli, hermanita. Ah, gracias. Ujú. En esta imagen también, también así le llaman, como el centrador. Ujú, Ajá. Pero ya en el orden de cómo ir trabajando con ellos, primero es Xiuhtecutli. ujú. Sí, gracias. Tanto para, sí, Tlazocamati no inicie, tanto para los señores del día, los señores de la noche es Xiuhtecutli. ¿Cuál sería el motivo, hermanitos? ¿Por qué del orden? Porque también para los señores del día el primero es Xiuhtecutli.
Y después, ¿verdad? Los señores de la noche también es Xiutlekuchtli. ¿Cuál sería, creen que sería el motivo? ¿Habrá una lógica tan sencilla de comprender? ¿Cuál sería, creen ustedes? Ujú. La Marciane es como el inicio de todo, Exacto. Sí. el, Es como el primer fuego. Como el primer fuego, sí. ¿Qué más? ¿Qué más me pueden decir? ¿Por qué primero Xiutlekuchtli? Ujú, Es la luz primera. ujú. Debe ser la primera luz. Porque el es uno de los renacer de creadores, Tonatiuh. Ujú. ¿Sí? ¿Qué más? porque es uno de los creadores del universo o de Ujú. todo lo que existe. Sí. Es la Cuando fuente nosotros, primaria. la fuente primaria, ¿sí, hermanito? Hay algo muy sencillo que los abuelitos no lo hacen tan fácil, pero tan profundo de aprender. Dicen ellos, cuando amanece, cuando amanece, ¿qué es lo primero que ven ustedes? Pues ese Shiu. fueguito celeste, Exacto. Porque la palabra shiu es azul. Tle de tlet, fuego. ¿Pero por qué fuego? Porque es la luz del sol que lo elimina, perdón, que lo ilumina, que es la radiación del sol. Al amanecer vemos ese fueguito azul, que es la irradiación del abuelo Tonatio, como dicen ustedes. Al atardecer, antes de iniciar la noche, ¿quién está? Xiu Tlecutli o Xiutecutli. Ahora bien, y quedan ahí estáticos. Es algo curioso. Miren, es el mismo sol que rige la noche y el día. Luego decimos, es el sol nocturno que está avanzando por el otro hemisferio, ¿no? Y todo eso. Sí, iniciamos con Xutlecutli, Isli, Piltzintlecutli, Centeotl, Mictlantlecutli. Si se dan cuenta, Mictlantlecutli, ¿en qué número queda? El 5, En el 5, Macuili. Macuili. Pero entre el 9 y el 1, ¿cuál es el que está en intermedio? El 5, El 5, Macuili. el Macuili. Ahora bien, hermanitos, al momento de quedar el gran abuelo Mictlantecutli, ¿no? Decimos que en la medianoche es cuando la energía, es cuando nuestro cuerpo, es cuando nuestra mente está en ese descanso, en ese reposo. Y es cuando es mucho más fácil conectarnos con Mictlantecutli. Y por ello, los abuelitos, Tlacatecolotl, los Huehuetecolotl, todas sus ceremonias lo hacen de noche. Que hay excepciones, ¿no? Que no, pues lo va a hacer lo vamos a hacer de día. Bueno, está bien, pero debe ser de noche, porque la energía que emana nos ayuda a empoderarnos y a comprender mejor. Ahora bien,
Macuiltin, por eso dicen los Macuiltin. Sí, los abuelitos Macuiltin hacen una comunión, hacen, yo no le diría pacto, yo le llamaría más compromiso con el abuelo Mictlantecutli. ¿Y con quién creen que es un abuelito Mictlantecutli? Tecolotl, el tecolotito. ¿Mm? Y sabemos que este tecolotl puede viajar a Mictlampa y estar en este plano terrenal. Por eso es que en la mayoría de las plegarias que yo les comparto, les hablo, permíteme, déjame, regálame el poder de estar en estos dos mundos, en el del Mictlampa, en el descanso de los muertos, de nuestros huesos, y en este plano terrenal. Es para ensoñar. Y entonces los demás no son tan importantes. Sí, cumplen una función. Todos ellos cumplen una función. Y tan es así que nos dan, que nos van mostrando qué ceremonia, qué acción debemos de hacer. Y esto se ve reflejado en las prácticas nahuálicas que estamos haciendo, ¿verdad? Pasado mañana vamos a tener nuestra séptima sesión y vamos a trabajar con, ¿verdad? Con Itzli. Hay algo importante. Miren, ojalá ustedes estas imágenes pudieran reproducirlos en un papel. No se trata de que nos convirtamos en tlacuilo. Una de los ejercicios tan poderosos que, que nos lleva a entender y a comprender esta cualidad es escribir como lo hacían los abuelos. Me acuerdo que el ciclo pasado, algunos hermanitos y la hermanita Leti, ella es la que decía, maestro, ya le mandé mi imagen, ya lo dibujé, ya lo tracé, ya lo escribí. Sí, hermanitos, sí. Eso nos ayuda a entender y a comprender mejor esta comunicación y esta lectura y esta ensoñación. En este Amoshli hay tres colores predominantes. ¿Me podrían decir cuáles son esos colores y por qué creen ustedes de estos Verde, rojo colores? y amarillo. El Verde, jade, rojo Rojo y amarillo. y amarillo. la fuerza de voluntad, la sabiduría y el jade, no sé. Pero también está el blanco, Ajá, está el blanco, también ¿no? la Quetzalcóatl. Ujú, sí. ¿Los demás qué dicen? ¿Sería eso? El blanco de los huesos de los ancestros, de la conexión con la sabiduría ancestral. El rojo, el tona, la energía sagrada, el teosin. Y el jade, lo precioso, lo bello Del de los chalchis. conocimiento. Ujú. Ah, Y también. el blanco, ahí el amarillo. Sabiduría, ¿no? La sabiduría. Tlamatilistli, Xpetlanilistli, El este. Tlacayopatilistli y Ujú. Yolchicahualistli. Los cuatro, Tlazocamate no inici. Amarillo, Tlamatilistli. Blanco, Ixpetlanilistli. Chichiltic, rojo, Tlacayopatilistli. El verde, Yolchicahualistli.
que sería sabiduría, conexión o iluminación, entendimiento, transformación, cambio y fuerza de voluntad. ¿Me ¿Puede entienden? repetir otra vez? Que me Ajá. quede más claro. Amarillo, caustic, amarillo, sabiduría. Para poder trabajar con los señores de la noche necesitamos sabiduría, hermanitos, ¿no? Mm. Sin ella, no podemos, ¿sí? ¿Y cómo vamos a encontrar esa sabiduría? Trazando las imágenes, esa va a ser una tarea, escribiendo. Es que yo no sé mucho de dibujo. Sí sabemos. Busquemos la manera de calcando, pero el chiste que yo me vaya poniendo a trazar. Está la otra parte, el de la observación. Está la otra forma de aprender, preguntando. Está la otra forma de aprender. Yo he intentado, hermanitos, créame que les doy lo mejor de mis esfuerzos, porque en la mañana a ustedes no les falte la palabra nahuálica, su relato. Yo sé que a veces las circunstancias se interponen, pero eso habla de sabiduría. Si no nos esforzamos, hermanitos, no podremos forjar al nahual, ¿no? Blanco, Iztac, en náhuatl, Iztac, conexión, entendimiento. También, como dice el hermanito Moisés, los huesos de los ancestros. ¿Sí? Este trabajo, este Amoshli, realmente es el trabajo con los nahuales. Este lo siguen, este lo trabaja. Por eso llevamos, ¿qué sería? 6 meses yo repitiéndoles estos cuatro palabras. Inclusive estas 4 palabras, hermanitos, están en las palabras nahuálicas. ¿Sí? Que es Ishpetlanilistli. ¿Qué quiere decir Ishpetlanilistli? Como en el rostro, como ese flachazo, ese momento tan efímero, pero que dices, oh, esto ya lo entendí, pero ahora, ¿cómo lo explico? Programé, me empoderé en soñar y lo acabo de lograr, lo acabo de entender. Pero, híjole, ahora, ¿cómo lo explico? ¿No? Para los que nos ha pasado, me entenderán que hay cosas difíciles de explicar, hermano. Es Ixpetlanelistle, es entender cuán efímeros somos en este momento, en este mundo, en este plano terrenal. Sí o sí tenemos que regresar al Mictlampa, porque esa fue la condición que puso Mictlantlecutla a Quetzalcóatl. Sí, llévate los huesos. Sí, crea otra humanidad, pero tienen que regresar a su hogar de ellos. Tienen que llegar aquí conmigo. Por eso, nuestro verdadero hogar está allá. Nosotros aquí venimos solamente por un momento, ¿no? Ahora bien, ese es el color blanco. El color rojo, ¿verdad? El rumbo de Cihuatlampa, el rumbo de donde se pone el sol, donde se oculta el sol, ¿verdad? Chichiltic. Chichiltic, el color rojo, el rumbo femenino, representa la transformación, la creación, la conexión con ese portal nos recuerda de dónde venimos, quiénes somos, hacia dónde vamos. Si hacemos esa reflexión, nos lleva a aprender de lo que venimos viviendo, a aprender y desaprender, ¿no? En ese camino. La transformación. Sin, dicen los deportistas, sin dolor,
Sin dolor no hay éxito. Así es en todo, hermanitos. Así es en todo. Entonces, debemos de aprender a transformarnos. ¿Pero por qué en el rumbo de las mujeres? Bueno, porque son el portal hacia donde nosotros llegamos a este plano, gracias a ellas. Pero también en ese rumbo tenemos a Xipetote, que es el que cambia de piel, ¿no? No es el dios desollado, el dios que le quita la piel al otro para ponérselo a él, no, es nuestro propio cambio. Y el cambio viene de una forma integral, ¿sí? Tenemos el cuarto, que es Yol Chikawalisli. Yol de Yoli, de vida. Chikawa, fortaleza, fortaleza en la vida. Que claro, no lo podemos decir fortaleza en la vida para el mundo, para el lenguaje castellano mexicano, pero sí podemos decirle fuerza de voluntad. Sin esta fuerza de voluntad, puedes tener mucha sabiduría. Puedes meditar y sí, ahora entiendo cuál debe de ser mi camino. Puedes estar intentando la transformación, sí, voy a cambiar, estoy cambiando. Pero sin la fuerza de voluntad de llegar y de ubicar mi flecha hacia donde quiero ir, no es posible. Son estas cuatro cosas básicas que vamos a necesitar para caminar este camino del sendero del Nahual. Esta es la segunda sesión del curso de los señores de la noche. Para, para el día martes en la noche empezaremos con Xiutlecutli, con el gran abuelo Xiutlecutli, el día martes, ¿sí? Y para ello vamos a necesitar un corazón que pueda ser transformado, que pueda transformar, que ese corazón nos lleve hacia donde queremos ir, que es donde tenemos nuestro objetivo. ¿Por qué queremos empezar este camino? Es taller práctico. Yo les daré instrucciones y pues los que lo querramos hacer, lo vamos a hacer. Sí, hermanito José Luis, lo escuchamos. Y Temastiani, Cuali Wali, Moslaca, a todos mis hermanitos. Yo quisiera consultarle con usted esto, si usted me lo permite, Temastiani. Yo en mi Nentilisni, yo no quisiera ni pedirles ni que me regalen nada, ¿no? O sea, no quisiera usar la palabra Shineshmaka o Shinestlayokoli, ¿no? ¿Por qué? Hay una razón para mí en lo personal, ¿eh? Para mí, estoy exponiéndome en el Nentilisni, ¿no? Yo usaría mejor la palabra mostrar, que sería para mí, sería Tetlatitilisli. Ajá. ¿Por qué? A ver, ahorita que Albertito nos permite hablar. ¿Ya? Adelante, hermanito, ya. Entonces, ¿por qué? Porque hay una razón. Yo no quiero hacer ningún contrato con estas energías, ¿no? ¿Ya? ¿Por qué? Porque pues yo quiero, nosotros somos seres muy poderosos, ajá, y estamos a la par de ellos, ajá. Nada de que es mi padre o que es mi madre, no, para mí no, ¿no? Entonces yo quisiera mejor no hacer ningún contrato con ellos y sí que me muestren, y claro, agradecerles con todo respeto, pedirles con todo respeto y darles también su ofrenda, desde luego, ¿no? Porque estamos intercambiando. Si yo les pido que me regalen o que me den, ya está implícito un contrato que yo no quiero tener con ellos, ¿no? ¿Verdad? Entonces, yo voy a utilizar, si usted me lo permite, y así es como yo lo voy a hacer, nada más se lo estoy consultando, usar la palabra mostrar, la acción de mostrar, que puede ser tetlatitilisli. ¿Estamos de acuerdo, Kema? Sí, hermanito, está en lo correcto.
de decir, bueno, yo solamente quiero que me muestren el camino, como alguna vez les decía, ¿no? Y la mayoría de las energías yo les digo, pues no me den, muéstreme donde hay Ah, y yo quema, me quema, pongo a trabajar. Es una quema. forma de no generar, no generar un contrato que te ate hacia ellos. Emma, así es como yo lo siento y así es como yo lo quiero expresar, ¿no? Entonces, nada Ujú. más era la consulta. Usted discúlpeme, maestro, la interrupción y también a mis hermanitos, ajá. Yo así lo voy a realizar porque yo no quiero hacer ningún contrato con ninguna de estas energías ni con ninguna de estas entidades. ¿Quema? ¿Qué, Tlazocamati. hermanito? Tlazocamati. Sí, es válido, hermanito, es válido si usted lo decide de esa manera, ¿sí? ¿Por qué? Porque te liberas de ese compromiso, ¿no? Porque recuerde, y en esa parte sí tiene razón, creo que se adelantó, todavía no llegábamos ahí, pero bueno, el hecho de decirle, mira, regálame, ayúdame, empodérame, ¿no? Estamos intercambiando, estamos hablando con esa energía como nuestros iguales, quizá somos parte de ellos y nosotros somos parte de ellos y ellos son parte de nosotros, porque vibran con nosotros. Ahora bien, es necesario cambiar el lenguaje si nosotros lo queremos así. Hay, hay de aquí dos formas. Cuando yo le digo, regálame, no le estoy diciendo, tienes que dármelo, es que no. Pero hay otra forma, y bueno, que ya que tocan el tema, que justamente para el mundo esotérico le llaman pacto, le llaman firmar un convenio. Nosotros, con nuestra palabra, con nuestro topilzi, nos comprometemos con ellos. Es como cuando hablamos de santería, ¿no? O de estas otras imágenes, con todo respeto. No estamos en contra ni a favor, somos libres de creer. Por ejemplo, dentro de los abuelitos de la cofradía Huehuecoyotl, es hacer pacto con la Santa Muerte, con San Juditas Tadeo, que tienen sus derivados, con el Señor Jesús Malverde, que tú hablas directamente con ellos como tus iguales, te comprometes y tú tienes que cumplir. Algunos lo retoman de esa manera. ¿Hay una diferencia? Sí. Cuando yo me comprometo, yo cumplo con mi ofrenda, él cumple con su ofrenda y los dos caminamos a su lado y a nuestro lado. Pero no estamos firmando nada. Ojo, cuando firmamos algo, no firmamos en papel. Firmamos con una energía que tenemos todos, que para los Sangre, abuelos, ¿cuál sería? sangre. La sangre, ¿no? Si nosotros no le damos nuestra energía vital, él no puede disponer de nuestro cuerpo, de nuestra mente, de nuestro espíritu. ¿Sí? ¿Hay una ventaja de hacerlo de esa manera? Sí. ¿Cuál? Es que sí o sí te ayuda. Qué bueno que lo tocan porque justamente hay hermanitos que dicen, no, pues este amigo se transforma y cambia de forma física.
Bueno, para ello hay que trabajar, hay que ofrendar y hay que sellar con este tona, con los 7 señores de la noche. ¿Qué riesgos podemos encontrar? Creo que toda la vida estamos expuestos a esos riesgos. Muchos de nosotros queremos vivir la vida con esa intensidad, con esa alegoría. A mí me preguntaban el día de hoy los hermanitos con los que nos reunimos, me decían, ¿y tú vives con intensidad la vida? Les digo, sí. Si en este momento, en este preciso momento, dijera mi Tlantlecutli, ya ahora, vámonos, ya no tienes nada que hacer aquí, ya cumpliste, yo me voy. Pero tus hijos, pero no me pertenece nada. ¿Ah, sí? Pues sí. ¿Y quién es Mictlantecutli? El gran Señor del eterno descanso, que resguarda, que cuida nuestros huesitos cuando llegamos allá. Solo la materia, que la energía regresa, ¿no? Entonces, los abuelitos Macuiltin hacen eso que usted ahorita estábamos diciendo. Y su frase de ellos, pues es eso, ¿no? Cuando decían, de ellos aprendí, de ellos me dieron esta frase, si avanzo, sígueme. Si tengo miedo y retrocedo, pues mátame en tus pensamientos, mátame en tu ser, porque yo no te sirvo como guía. ¿A qué me refiero? A qué es caminar de esa manera. Entonces, hermanitos, para concluir este punto, que nos los compartió el hermanito, el abuelito Sewa, es cuando hacemos ese pacto, forzosamente ellos, aclaro, necesitan nuestra energía, nuestro tona, la sangre. Sin ello, ellos no pueden disponer. Si nos pueden ayudar, que hay una reciprocidad, sí. Ojo, ahí sí hay que cuidar, ¿no? Te pido empoderamiento, te pido acompañamiento, te pido tamatilistli, esos 4, ¿no? Y todos los señores de la noche lo tienen, los 4 colores. Pero solamente te pido, dame, 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 dame. Y no es así, ¿no? Sus florecitas, sus velitas, su mezcalayo, su mezcalito, su tabaquito, ajá, su miel. Vamos a ponerle, ¿no? Es una reciprocidad que nos vamos compartiendo con él. Y a hablarles como nuestro igual, tal vez, pero siempre debe de haber un respeto entre ellos y nosotros, ¿no? Por eso hablo de reciprocidad también en ese sentido. Ellos que me respeten y yo los respeto, ¿sí? Bueno, entonces con Xutlecutli vamos a encontrar que es Zipactli. Bueno, es el primero, ¿no? Zipactli. La creación, el inicio. Y tenemos al gran abuelo Xiutlecutli. Esto que vemos acá abajo, esta es una ceremonia, ¿sí? Es una ceremonia que nos invita a trabajar. Y el día martes vamos a iniciar con Xutlecutli, ¿sí? No sin antes, vamos a verificar Xutlecutli que está aquí en el centro, ¿verdad? Y que Xutlecutli trabaja con los 4 rumbos. Ahora bien, de ahí que tenemos a un corazón
si ustedes se dan cuenta, el corazón, ¿hacia dónde está apuntando? Hacia arriba, hacia elevar el corazón, hacia la transformación del corazón, pero hay una parte del corazón, si nosotros lo vemos, dentro del corazón lo atraviesa Ijillot y Coat. Y te están los colores que lo debe de empoderar el corazón. Además de que la gran mayoría tiene sus carricitos. Debemos de tener un objetivo. Aquí miren, los que vemos nosotros estos tres, vean, tienen sus carricitos. Cosa que en el Amoshli Borgia, si se dan cuenta, está más el espejito de obsidiana y también es el trabajo. En el Amoshli Borgia es más la internacional, ¿cómo? De algo interno con nuestro espejo. ¿Ya? Ajá, la interiorización de comprender de nuestro espejo, ¿no? Pero aquí es un poquito diferente. Si se dan cuenta, tiene sus carricitos. En su mano, que nos vamos a poner de perfil, en su mano izquierda tiene 3 carricitos. Decíamos que el número 3 es la creación, crear un camino. Pero en la mano derecha, ¿qué lleva? ¿No? ¿Qué creen que sería el que tiene lo que tiene en la mano derecha? Ujú. Una flor de Malinali, ¿temas Jenny? Medicina, Ajá. ¿Qué más? Sí es Malinali, pero ¿qué Unos más? carrecitos, unos ocotitos. huesos o cotos. El Ofrendas sustento, también. Ujú. Bien. Y el sustento. El sustento, Malinali. Acuérdense que la imagen de Malinali, yo quiero generalizar ahorita todo esto, espero terminar con todo. Miren, Malinali, acuérdense que nace de una mandíbula, pero en esta mandíbula es donde está Olin, donde está la transformación, donde está el cambio. La plantita de Malinali es una plantita de enredadera, ¿no? Es como una guía, como si fuera la guía de calabaza. En tiempo de secas, como ahorita Tonalco, en tiempo de secas, sus hojitas se le caen. Pero ¿qué creen? Sigue viva, ¿no? Cuando llueve, reenverdece nuevamente y crece. Ahora, la mano derecha. Recuerden que la mano derecha, ¿qué representa? Lo tangible. El Lo tonal. tangible, el tonal. tonal, este cuerpo físico, ¿no? También. Entonces, nos dice, crea esa objetividad. ¿Qué quieres con estos señores de la noche? Para ello tenemos que tener bien claro qué es lo que queremos, hermanitos, con los señores de la noche. ¿Qué queremos crear? Por eso en Quecholi les decía y les repetía, ya, pues discúlpenme de que en la veintena, sus carricitos, hermanitos, porque te recuerda. Ah, ¿cómo voy a trabajar con Xutlecutli, con Itzli, con Piltzintlecutli, con Centeot, con Mictlantlecutli, con Chalchihuitlicue, con Tlazohteot, con Tepeyolotli, con Tepeyolotli, con Tlaloc? ¿Cómo voy a trabajar? ¿No?
ahí donde yo necesito que analicemos. Por ejemplo, dice, transfórmate. Transforma tu mente, transforma tu energía, tus emociones y, ¿por qué no? Tu cuerpo físico, si tú lo quieres. Yo lo tengo, yo te lo puedo, yo te lo puedo dar, pero tendrás que trabajar, tendremos que trabajar juntos. ¿Mm? Veamos estos tres, vamos con los otros tres. Miren, ¿ya se dieron cuenta? Este es el abuelo, el abuelito Centeor. Ujú. Vean a nuestro gran abuelo Mictlantecutli. Tiene también a Malinali. Tiene las flechas, ¿verdad? Chalchihuitlicue, vea. Ella no tiene las flechas. Tiene dos lesnas. Ahí es donde vamos a ir observando, miren. Desde Xiutlecutli tienen la flecha y esta representación de Malinali como un abanico, como un guía que nos lleva, que nos presenta. Pero vamos igual con Centeot, lo mismo. Vamos a encontrar Centeot con ese trabajo. Ahora, Mictlantecutli es totalmente diferente. Chalchihuitlicue, en vez de las flechas, tiene dos lesnas. ¿Por qué sería que tiene dos lesnas, de hueso y de maguey? En dual se tiene que trabajar en dualidad. Ujú. ¿Qué más? En dualidad, ¿qué más? ¿Cuál es la principal enseñanza que nos da Chalchihuitlicue? Fluir, acoplarse a Fluir, las circunstancias, adaptarse a las circunstancias. Oigan bien, fluir, adaptarse, ¿cuál más? Transformación. Transparentes con nosotros mismos. Disciplina. Disciplina, hermanitos. Y es lo que representa Chalchihuitlicue. Por eso las lesnas dice, sí o sí tienes que disciplinarte. Y disciplinarte duele. El hecho de levantarte a las 3 de la mañana, y con este frío quisiera seguir durmiendo. Pero bueno, me voy a levantar. Lo tengo que hacer. ¿Qué tiene? ¿Qué tiene en la mano derecha nuestro gran abuelo Mictlantecutli? ¿Qué tiene? ¿Es un es un hueso? eje estelar Es un corazón, ¿no te Jenny? también. Partido, sí, también. Ajá. En su mano derecha, sí que sería, es un corazón. Sí, sí es Ujú, un corazón. sí, Ujú. Y en la mano izquierda, Temasiani, pero ¿por qué las dos manos las tiene igual, con los pulgares hacia arriba? No tiene ajá, mano izquierda o mano derecha. exacto. Cierto. Es zurdo. Eso yo. Eso, eso quería yo que ustedes me dijeran. ¿Tiene dos manos qué? derechas. Izquierdas, derechas. Derecha. Yecli, Yecli, yecmatli, ajá. ¿Por qué creen? ¿Y por qué él no pone uno atrás? ¿Y por qué no los presenta adelante?
Tiene las dos manos derechas porque está hablando del tonal. Sí. Ajá. ¿Qué más? Hay una profundidad. ¿Por qué tiene las dos manos derechas? Está También analizando lo tangible. Él es responsable de la materia. Exacto. porque Él también sus es, pies, ¿no? ajá, a sus pies, vean. ¿Tiene dos pies qué? ¿Derechas o izquierdas? Tiene dos izquierdos. Está hablando Ajá, de lo intangible del Nahual. exacto. Esa parte quisiera que no lo perdamos de vista, porque nos da mucha información. Las manos, dice, tenemos un corazón, sí, tenemos huesos, y esos huesos tienen un hueso rojo, tiene una cuentita. Acuérdense que una de tantos significados que tiene esa cuentita es Neltilistli. Dice, yo te di permiso que vinieras aquí, en este plano existencial, para que tú compruebes lo que crees, obtengas tu Neltilistli, tu sabiduría, pero hazlo con el corazón. ¿Con qué? En el corazón imprégnale sabiduría, fuerza de voluntad, transformación, ¿no? Eleva tu corazón a esto, pero que ojo, tu caminar, conmigo, dice Mictlantecuhtli, conmigo es en lo intangible, en lo espiritual. Tú no me ves, pero yo sí te veo. Pero tú no me ves, pero estoy a tu lado. Por eso tiene dos pies izquierdos, porque nuestro sendero, el sendero del Nahual, es de esa manera. Es la forma de expresarnos, la forma de realizar, él es el principio y el fin de lo que somos nosotros. Por El eso en alfa y su el omega. tocadito, ¿de qué creen que sea su tocadito? Un cipacli. De Tiene su Zipacli. patli. Zipac. O dígame sí o no. La primera medicina. La primera medicina, Cepatli. ¿Y cuál sería la primera medicina, hermanitos? ¿Cuál sería la primera medicina? Es la vida. Yo mismo. Exacto. La vida, yo mismo, yo soy la medicina. Soy el principio y fin de la medicina. O acaso nosotros hoy, quién nos garantiza de que vamos a despertar mañana? Újole, ahorita acumulé unos millones, ahorita construí grandes edificios, hoy obtuve tantas propiedades, hoy conquisté tantos corazones. Sí, pero eso no te hace vulnerable a la muerte, Señor. Em, Por Además está eso hablando dice, ahí también de dos polaridades, Temastián, y el arriba y el abajo. exacto. Zipacli. Vean, Zipacli, aquí lo que dice usted, hermanito. Nos muestra las dos mandíbulas. Dígame, sí o no. Tema. Y los dientes de Zipacli, ¿son dientes de Zipacli? No, ¿Qué son? son humanos. Son humanos. Por eso, la parte de arriba de la mandíbula de Zipacli, la parte de arriba es lo tangible, la materia.
Y la parte de abajo es lo espiritual, lo intangible. Nuevamente nos lo recuerda en sus manos y en sus pies. ¿Sí? ¿Vieron? Sebastián, Sí, dígame, hermanito. Zipaque también pues es la tierra en la que pisamos, ¿no? Sería, también es el andar, la base, la creatividad. Sí. Es el la y el. Recuerden. Tonantzin Tlaltecutli. Es la y el que nos da de comer. Qué ironía. Y después nosotros le damos de comer. La reciprocidad, ¿no? Primero nos alimenta, después nosotros la alimentamos con nuestra materia. ¿Sí? Ahora, vean. Todos tienen, ¿verdad? Esta imagen que ven ustedes aquí. Un No. cuchillo. Tiene una cuerdita y tiene un cuchillito. Vamos a ver estos dos. Estamos haciendo una comparación, hermanitos. Yo quisiera que ahorita todavía no nos adentramos a hablar de Xutlecutli, qué tenemos que hacer, sino que hacer esta comparación, hacer esta lectura de imágenes para poder ir entendiendo de cómo leer, cómo comprender esta escritura. Vean, Xutlecutli no tiene ninguna cuantita, sí tiene esto, Zipacli, pues es como la numeración, como el seguimiento, como la guía. Tiene a Yeyecatl, ¿verdad? Itzli tiene a Yeyecatl. Luego la casa. Pilsintecutli tiene el Cajli. Centeo tiene a Cuespalin. Mictlantlecutli tiene a Coatl, el número 5. Pero vean, la cuerda, ¿qué creen que representa la cuerda? ¿Se acuerdan cuando yo les decía la vida así funciona la vida? Puede ser el tiempo también, ¿no? Es el tiempo, Una es vida. es la misma vida que está en dualidad. ¿En qué? ¿Cuál sería esa dualidad, dígame? El espacio-tiempo. Espacio y tiempo, ¿qué más? Vida y muerte. Vida y muerte, tonal, inagual, tangible, lo intangible, luz y oscuridad, Arriba, abajo. arriba, abajo, adentro, afuera. Pero dice uno de mis alumnitos, pero no te creas mucho, porque también vas a morir. El cuchillito habla de eso. Y ahí no lo corta. Sí lo está tocando, pero no lo corta. No se ve que lo esté cortando. Nos da la opción, dice Mictlantecutli, órale, vive, ¿no? Vive. Pero nos amenaza. Sí, hermanito, ¿no? Entonces, fíjense, ¿cómo nos va a ir guiando? Es como que un poquito de irlo leyendo. Lo que a mí me interesa es que también ustedes vayan descubriendo las formas, todo lo que podamos ir encontrando. ¿De acuerdo? Veamos aquí. Miren, por ejemplo, Centeotl. En Centeotl encontramos esto, miren. Este personaje, cómo está alimentando su cuerpo. ¿Sí? Pero está en un estado de éxtasis, en un estado de Ixpetlanilistl. ¿Sí? Porque vean su ojito, todo en blanco, y con sus manos.
Todo esto son ceremonias que vamos a realizar. Vean a Coatl. Esa es una manita y este es un piecito. El corazón, Chalchihuitlicue. Vean, la flecha. Y los Macuilti también ahí están, los 5. Sí, los macuili, nuestros pies. ¿Sí? Ahora, aquí, ¿y por qué nos dice tanto que hay que fluir? Ah, pues aquí está, mire, dice fluye. Pero bueno, vamos aquí. Encontramos que por ejemplo, vimos aquí que Chalchihuitlico este es Tlazohteotl, justamente nuestra madrecita tierra. Esta Tlazohteotl, vean la serpiente cómo se enreda en su cuerpo, pero chequen ustedes, son diferentes sus ofrendas de Tlazohteotl. Los primeros 4 casi son iguales, pero vean a Tlazohteotl. Sus manos y la ofrenda enorme, ¿sí? ¿Qué ofrenda, perdón? La ofrenda que lleva en las manos, la mano derecha y la mano izquierda. Ahí están bien sus manos, chequen ustedes. Y tiene 3. Quema. 3 manos. Es el molcajete. Tlazosteo. ¿Qué dice? Mano derecha, mano izquierda, es igual. Todo lo que hagas, todo lo que quieras transformar, hazlo con amor en tu tonal y tu nahual, en tu luz y tu oscuridad, en el arriba y abajo. Vean una serpiente que conecta hacia abajo en su camino y una serpiente que conecta hacia arriba, ¿verdad? Que se entrelazan estos 2 serpientes que tienen su cuerpo. Y eso nos lo recuerda también en el tonal machillo, en el calendario, mal llamado calendario azteca, ¿no? Ahí está, hermanito. ¿Sí? Tlazolteotl, el amor. Por eso les decía, envía amor y se te regresa amor. Envía odio, resentimiento, pues eso se te va a regresar. ¿De acuerdo? Y vean la ceremonia. En una casita hermosa. Tecolot. Un tecolotito. Y está acechando. ¿Qué nos estaría mostrando? El trabajo de ensoñación, Temastiani, porque ahí tenemos el espejito de obsidiana. Así es. Trabajo de ensoñación. Que Mírate debes de de estar al frente. pendiente de tu casa, de tu cali, de tu cuerpo. Exacto. Acéchate, como cuando decíamos, acéchate, ¿qué estás haciendo? Acéchate cómo estás actuando, acéchate cómo estás hablando, acéchate qué estás compartiendo, porque luego te estás quejando. Ujule, a mí no me llega la abundancia, ¿qué pasó conmigo? Oye, es Dios, ¿qué onda contigo? ¿No soy tu hijo o qué? Pues sí, hombre, pues primero fíjate lo que estás haciendo. Acéchate. Y vean, no tiene la casita, en vez de que tenga la casa aquí, tiene, ¿qué sería? ¿Un malinali? Malinali. Con 4 ramitas. Con 4 ramas. La medicina. Que tu mente sea medicina. ¿Sí? Bueno. Y el corazón. Pero también habla que sobre la mente está el corazón. O sea, es primero el sentir y luego ya porque la mente miente. Es correcto. Que hay quienes al recordis, al corazón, a recordar quiénes somos. Conectar lo que les decía. Conectar esto con esto. Cuando tú conectas
mente y corazón, trabajas íntegro, trabajas en armonía, trabajas con una pasión sin estar pensando, újole, y si trabajo, y si estoy trabajando, y si hago mi trabajo bien hecho, no, deseamos, ¿no? Lo que Y vayas luego a algo hacer. muy importante, temas tienes que tiene 7 escalones. Es el número, un número muy especial. Ujú. ¿Y quién es el número 7? ¿No? Nosotros. Nehuatl, Sí, pero también en el número 7 tenemos Ma, al gran Mazatl. Y ahí está Mazatl. ¿Ah? El gran Mazatl, el gran venadito. La percepción, la intuición, es ese amor de Mazatl. Inclusive él sabe que en algún momento tiene que ofrendarse él mismo. Sí. Los 7 escalones también son los 7 Cuecuellos, cuellos, los 7 portales, ¿no? Son esos escaloncitos nosotros para conectar, que tu corazón y tu mente sea florido, Ajo, ¿no? Porque miren que, se los digo por experiencia, hace 15 años, ya les comentaba en algunas reuniones que hacemos, yo lo acepto y lo reconozco, que hace 15 años yo me decía, voy a dar un curso, ¿cuánto voy a ganar? A ver. Estaba yo actuando más con la mente que con el corazón, ¿no? Cuando me dice el abuelo, no, no, mijito, no es así. Conecta esto con esto. Cuando tú conectas esto con esto, al que tú le hables, le llegas al corazón. No se convierte en un simple alumno, como dices tú. Se convierte en tu hermano, se convierte en tu aliado, se convierte en parte de ti, en parte de tu caminar, ¿sí? Si tú piensas más con la mente, con lo racional, sí, pues generas mucho dinero, ¿no? Pero no vas a tener hermanos, la sabiduría, porque los vas a tener, pues, como un negocio nada más. En cambio, la sabiduría que tú vayas generando, la conexión con ellos, es infinito, ¿no? Claro que también unos vienen, unos van. Eso es sin duda, así es la ciclicidad. Pero más sin embargo, dejas una pequeña huella en ellos. Y a eso la se le llama Shinashni, el Shinashli, la inmortalidad. Tú sigues viviendo en ellos. Y aunque ya no te mencionen, con otras generaciones que ellos les enseñen, los que estamos aquí hoy reunidos, somos un grupo muy nutrido. Habemos hermanitos de la vieja escuela, de la nueva escuela, habemos hermanitos, ¿verdad? Que eso nos va a ayudar a que podamos trascender, podamos llegar más allá de lo que nosotros querramos ofrendar, ¿verdad? Como estos cuatro regalos, estos 4 jades, estos 4 energías tan hermosas. Ahora bien, hermanitos, tenemos a Tepeyolotli. Miren, Tepeyolotli, el número 8. La montaña. Por eso en algún momento yo les decía, aquí tienen su Tepeyolotli. Ese también es una montaña. Ahí está el Cajli. Cajli tiene 5 cuentitas. En la cuarta cuenta está la flecha. Ujú.
y uno lo separa. ¿Por qué? Que tu objetivo sea conectarte con los cuatro rumbos, cuatro energías, y tú serás el quinto elemento, quinto trabajo. Y todo ese trabajo, miren, la cuerdita representa la disciplina en que vas trabajando en espiral hacia arriba, ¿no? Y aquí tenemos, miren, nuevamente la casita, tiene sus espinitas, Toshli, ¿verdad? El crear, ser muy fértil, ser muy abundante contigo mismo. Y aquí sí, miren, en una mano tiene al espejito de, al espejito de obsidiana, ¿verdad? El trabajar con el espejito de obsidiana es también trabajar con el corazón, con la disciplina, pero eso genera medicina. Y en la otra manita tiene un pequeño atado, ¿verdad? Que inicia con 2 y termina con 3 en su tocadito, ¿sí? Que bueno, de una u otra forma, eso que él está agarrando con su mano izquierda es precisamente parte de su Sontli, de su cabello, ¿verdad? El hecho de conectarte, el hecho del cabello, es un conector, es una fuente por donde nosotros podemos trabajar. Por eso Y no hay bueno, que cortarlo nunca. Es sí, una antena. es una antena, Ah, la conexión. Temastiani, Ujú, ayer veía yo un pedazo de la película de Avatar ujú. y en esa película, curiosamente, ellos se conectan con lo que consideran la Tierra con es como su cola, ajá, y es lo que salen como raíces y se conectan con ella para hablar con ella, Porque va hacia ¿no? abajo. Va hacia abajo, exactamente. Pero es su Ujú, cabello, hermanita, no es su cola. Es su cabello, ¿ok? Cabello, cola. hermanitos, menos para hacerle promoción a las películas, dentro de las películas que en nuestro espacio y tiempo que querramos hacer, está la de Avatar, está la de Matrix, y puede haber otros que son interesantes, que si les ponemos atención, aquí nos ponen la realidad, Eso se ¿sí? llama primado negativo. Ajá, ¿no? Sí, hermanito. A veces no queremos ver la realidad. Pero bueno, este Peyolojli, ¿m? Y la conexión de Peyolojli realmente es el camino hacia nosotros, adentrarnos hacia nosotros. Está la otra forma de que voy a la montaña, le doy la ofrenda al gran abuelo, pero esa montaña lo tengo aquí. Por eso ponen el espejo, ahí dice, soy espejo y me reflejo. Que yo me haga pensativo es otra cosa. Yo me reflejo, ¿no? Todo esto podemos trabajarlo. 1, 2, 3, 4, 5. Aquí sí nada más tiene 5 escalones, ¿no? Hace ratito veíamos, no, pues eran 7, sí. Todo eso debemos de irlo previendo y analizando. Y nuevamente vean o veamos cómo nadie más tiene el Itzli con la cuerda más que el gran abuelo Mictlantecutli. La cuerda es la vida también. La cuerda. Y la Por forma eso. en la que está, puesta, ¿no? Ujú, Como con unos cuernitos. ¿sí? La forma.
justamente yo les hablaba de una danza, ojalá lo puedan ustedes. Hay mucha información en YouTube. La danza de los maromeros, ¿no? Que ponen aquí dos postes, los cruzan de esta manera, de ese extremo y de este extremo. Y en medio de estos ponen una cuerdita. Y el famoso maromero tiene que caminar en la cuerda. El equilibrista aquí tiene un pequeño bastón, pues largo, que sería de 2 metros, y hace sus acrobacias, ¿no? Y mientras acá abajo andan danzando, pero está uno que lo anda viendo, lo anda cuidando. Dicen los abuelitos danzantes, dice, es que le anda rezando para que no se caiga, es que lo anda cuidando. Pero ahí representan a Mictlantecutli. Te está esperando que tú llegues. Como Que los tú haces voladores de Papantla, lo mismo, con las ah, cuerdas. con las Y cuerdas. el que está arriba tocando el tamborcito y su flauta, su trapitzili. Y se caen seguido también. Sí. Y así nos pasa a nosotros, ¿no? Vamos por esta vida haciendo esas acrobacias. Claro que nos vamos a morir, decimos, pero tampoco lo voy a andar buscando, ¿no? Cuando me toque, pues está bien. Bueno, ahora bien, hermanitos, estos son los 9 señores de la noche. Veamos de aquí qué sigue, ¿no? Aquí tenemos a un gran abuelo. ¿Quién sería, creen ustedes? El rojo. El rojo. Y vean su boca, ¿no? ¿Y quién sería el rojo? El fueguito, ¿no? Demastiani. El bueno, Sí, lo escuchamos. Ixutecutli. Ajá. Xiuhtecutli, una advocación de Piltzintlecutli, Xiuhtecutli. Y vean, la cuenta cómo está. 5 más 5, 10 más 1, 11. ¿Sí? Ahora, estos son los trabajos con los que vamos a hacer, con los que vamos a trabajar. Colos. Ajá, está el colot. ¿Qué más? Coat. Coat. Ajá, ¿qué más? Miquistli. Miki. Ah, pero vean, es Miquisli, abajo tiene una cuentita. Recuerden que la lectura también está la otra parte, hermanitos. Yo quisiera que posiblemente tengamos que tener presente esto, de que para leer nuestro Samoshli de abajo, es de abajo hacia arriba. Hacia arriba. Y de derecha hacia la izquierda. Ahí nos lo va mostrando, ¿no? Que va hacia allá, ¿no? Bueno, entonces, este Yo lo que trabajo. veo, Temastiani, es que también ahí es un portal, el 1111. Es un portal que están abriendo ahí. Ajá, es un portal. ¿Qué más? ¿Sí? Bueno, vean ¿qué sería esto que está aquí? Está aquí, Nocelo. miren. Es un ocelos, pero la parte de arriba, ¿qué representaría? La luna. Ajá. ¿Qué gente? Es un abuelo nocturno, eso ya lo sabemos. Es un abuelo que trabaja su ceremonia con disciplina
y se va iluminando con su TechPad, pero le es más funcional en una trecena de ¿qué? ¿De C? Semiquistle. Semiquistle. ¿Ah? Ahora, el número 11, he aquí la numerología. 5 y 5, 10. Estoy en una forma integral. Debo de trabajar esos dos. Pero debo de esforzarme con uno más, ya sea trabajar con Xochitl, con Malinali, con Coatl, ¿no? Con Tocatl, con Colotl y con Iztac Tocatl. Vean, estos son casi es un negro y un blanco. Aquí es un poquito diferente donde vamos a trabajar, si lo queremos hacerlo de esa forma. Estos son los yolcatzitsin, los animalitos con los que podemos trabajar con este abuelo. Ahora, tenemos otra aquí. ¿Qué sería, abuelito o abuelita? ¿Pero por qué le diríamos abuelito o abuelita? ¿Por qué? Sus arruguitas en el vientre, Ajá. Vean sus también dientes, ándale, sus dientes. Sí. cabello blanco, Su rostro. barbita Tiene blanca, su barbita. su barbita blanca. Entonces, ¿sería abuela o abuelo? Abuelo. Es Abuelito. abuelo. Es un abuelo, Es un huevo. un huehue. Está en un petatito, que es el De tejido ocelot. justamente. Ujú. Ahora bien, Sus vean ustedes zapatitos. aquí. ¿Y este qué sería? ¿Huecholot o Coscacuautli? Guajolote, ¿no? Huacholo. Huecholot, exacto. Está Nos triste. habla, ujú, nos habla de una palabra, vean, cómo caminar con nuestro bastón hacia la palabra, pero intencionando hacia arriba por su lesna de hueso que tiene en su mano derecha, ¿verdad? En su mano izquierda tiene su bastoncito y lo va guiando el abuelo Yeyecat. Y sería que esto es en la trecena de qué? Ya la cuenta. Llega. Se Yeyecat. Y los días en los que podemos trabajar armoniosamente sería con, ¿este qué sería de quién? Conocelot, Ocelot, no, ¿sí? Tecpat y ¿Seguro? Olin, Tecpat y Olin. Olin. Con estos 3 días puede ser en la trecena de Yeyecat. Híjole, pero si no sale en ese día. Ah, tranquilos. Por eso son 260 tonal. Por eso es la gestación, es el trabajo durante estos 260. Cuando lo disfrutas, cuando lo intencionas que tienes que sí o sí hacerlo, te deleitas, se te hace un hábito. Ahora vean los números que nos muestran. Ujú. Aquí son diferentes. 8. 8. 8, ¿qué el otro sería? 6, 6, ¿verdad? 8. 5, 6, 7, 8, Una 9, sola 10. barrita. 10 por 5. 50. 5. 5. Ahora, ¿estos qué serían? ¿Plumas? Aquí tenemos más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. ¿No? Yecat. Tenemos aquí. Ajá. Y así, miren, aquí tenemos otro.
¿Serían qué trecena? De Yeca, ¿no? En este, ¿qué sería qué trecena? Xochitl, pero también de... Se Yeyeca, se Xochitl, pero se Zipacli también. Ajá. Son tres trecenas, ¿no? De Xochitl, de Zipacli y de, ¿este qué sería? Kiahuitl. Yahuitl, Yahuitl. Yahu. Ajá. Pero en un día, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y es Yecat. Es un día muy Ignawi, poderoso. Chicnawi ya sería con... Ahora, miren aquí. Igual es la cuenta de 11, pero nos muestra otras formas. Todo esto es escritura, todo esto nos lleva a acciones, nos lleva a información que debemos de realizar. Y es un tejidito. Esta es la... ¿Quién sería la que está aquí sentadita? la Matlecutli. Ajá. Tonacahua, Mm, ¿no? y la Y Matlecutli. la Matlecutli. Señora y señor, anciana. Anciano. Anciano. La dualidad. Ah. Y así sucesivamente podemos ir encontrando, vean, aquí nomás nos muestran las trecenas, ¿sí? Son trabajos, son días en los cuales es mucho más factible trabajar con esa energía. Aquí miren, vamos a ir avanzando, vamos a ir trabajando de esta manera, ¿no? Estas son como las cuentitas hacia cuándo podemos hacerlo, ¿no? Tlazolteotl con su coatl. Todo esto lo vamos a revisar, sí, por eso les decía, hermanitos, que es necesario imprimirlo. Aquí miren, esta es una ceremonia muy hermosa, algunas son ceremonias. Por ejemplo, aquí el trabajo. Esto, si se acuerdan ustedes, esto también lo encontramos, ¿verdad? En el Amoshli Borgia, ¿se acuerdan? Mira. ¿En qué días podemos trabajar para empoderarnos con estos grandes abuelos? ¿Verdad? ¿Este quién sería? Mictlantecutli. Mictlantecutli, ajá. ¿Y este quién sería? También vamos a buscarle en su tocadito, nos da información. Ujú. Tiene a Zipactli. ¿Y quién está en la primera cuenta de Zipactli? Partonal. Tonacatecutli, ¿no? Que diga, ¿quién es el primer señor de la noche? Que tiene a Zipactli. Tecutli. Tecutli, ajá. Todo eso también nos debemos de ir tomándolo en cuenta, ¿verdad? Para trabajarlo. Y aquí todo esto son trabajos. Si se dan cuenta, este sí está potencializando la parte del tercer ojo, que es muy fácil de identificar, ¿verdad? Que así es Yekat. ¿Este quién sería? Mm, ujú. El de Yeca. No, 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 no. Vean el tecpat que tiene aquí. Pues Eritzli, recuerde que aquí son los señores de la noche, ¿no? Están muy presentes en sus diferentes desdoblamientos o sus diferentes advocaciones. Aquí miren cómo en alguno de estos días, en estos días, podemos trabajar con estos señores específicamente. En un día Yeyi Tzipactli, ¿no?
¿Sí? Aquí tenemos más. Son ceremonias, son trabajos, ¿verdad? Es como nosotros, por ejemplo, tenemos aquí a... ¿Quién sería? Y la Matlecutli, ¿Sí? el señor y la señora anciana. En forma dual, ¿no? Los creadores. Ujú. Bueno, ¿aquí quién sería? Aquí nos lo muestra, miren. ¿Se acuerdan de él que no ve con los ojos? Ajá, este, o sea, el La frío, columna es la ¿cómo se columna. llama? ¿Y el Ixtlaculiuqui? Tlacoluqui, Ujú. Lo frío, Tlacoliuqui. el aire frío, blanco. ¿Y quién sería él? Aquí está, miren. Podría Ujú, ser la Citlalinicue. No, ujú, Y sin Tecutli, ¿qué más tiene? El ujú. niño sol. El niño sol, Piltzintecutli. Sí. Vean su rostro desde la parte de la inocencia y todo eso. Es Piltzintecutli. Y aquí, Pilsincutli. ajá. Y aquí tenemos, miren, todas estas son ceremonias. No se nos olvide que todo esto tiene la vocación del trabajo con los señores de la noche o energías que están dentro del trabajo del señor, de los señores de la noche. Por ejemplo, Tlazolteotl, ¿sí? Y bueno, todo esto son ceremonias, todos son trabajos que bien ustedes pueden decir, ¿a poco en 13 sesiones cree usted que lo vamos a realizar? No, claro que no en 13 sesiones, ¿no? Pero en días, en una trecena, en 2 trecenas nos quedan 3 trecenas. La siguiente trecena es, ¿verdad? Atl. Una Nos hace agua. falta el de Cuautli, nos hace falta el de Toshli, y nuevamente reinicia, ¿no? Todos estos, miren, Xolotl, por ejemplo, tenemos aquí a Tzinacat, todos son señores de la noche. Esta imagen también, miren, de Ocelot, ¿quién sería entonces? Si este es Ocelot, ¿quién sería él? ¿Quién de los señores de la noche? Istli. Un agualito es este Ocelot, Peyolocli. de Peyolojtli, ¿sí? Pero ¿por qué no podemos identificar tan fácil Tepeyolojtli? Porque está en un desdoblamiento con todo su atuendo, todo lo que conforma, nos lleva a eso, ¿no? Nos lleva a que es su atuendo, todas sus herramientas que porta en su cuerpo, nos lleva a entender, a hacer una ceremonia específica, ¿sí? Con esa misma energía. Por ejemplo, tenemos aquí a Tzinacat. Tinacat. ¿Con quién trabajaríamos para ese día? Nada más nos muestra a Tzinacat. ¿Quién sería el señor de la noche? Istli. Istli, ¿qué más tiene? Isli. Entonces todo eso nos debe de llevar a este trabajo, ¿no? Por ejemplo, Coat. ¿Quién sería la señora de la noche de Coat? Chalchihuitlic. Calchutlicue. Chalchihuitlicue. Entonces de esa forma, poco a poquito vamos a ir comprendiendo y entendiendo. Vean al gran abuelo Xolotl,
y quién está como esa ofrenda de recibir, no, esa información. Todos estos son trabajos, son ceremonias, y aquí, miren, tenemos nuevamente. ¿Se acuerdan de esta imagen cuando leímos los tonalti? ¿Quién tiene así su mano? Tapándose la boca. Chipetotec. ¿Sí? ¿Es Xipetotec? Emma. Ajá. ¿No es Xochipilli? Pero bueno, déjeme mostrarle, permíteme. ¿Por qué les pregunto esto, hermanitos? No es para decir, no, que... A ver. Pregunta de examen. Ándale, porque es pregunta de examen. No, hermanitos, sino que es importante que vayamos correlacionando lo que nosotros hemos aprendido, lo que nosotros vamos aprendiendo, vamos adquiriendo, vamos a buscar ese personaje. Sí, es correcto. Es Xipetotec. Ahí está la clave. Miren esta, aquí está. Cuauhtli Xipetotec. El Xipetotec se pone la mano aquí. Ahora, déjeme regresar a lo que estábamos viendo ahorita. ¿Y cómo esto está presente? Ay, ay. Está presente en el códice, en el Amoshli Feyerabadi Meyer. Permíteme. A ver. Aquí está. ¿Sí? Bien. Aquí nos dice algo muy importante. Veamos que tiene a un tecpad, un cuchillito. ¿Qué nos estaría diciendo? Si Xipetote, que es el que luego porta con su manita, ¿no? Su mano, si nos ponemos de esa manera, ¿verdad? Su mano izquierda es el que se tapa la nariz. Su mano derecha tiene a Chimali y a Pantli y sus flechitas. Entonces, desde esta perspectiva, ¿qué nos está diciendo? Que vamos a trabajar con todas estas 20 energías. ¿Qué nos está diciendo? Silencio. ¿Sí? ¿Silencio? Acuérdense cuando vimos a Xipetotec. Primero, ¿qué representa Xipetotec? La transformación. El origen de la tierra, más Ajá. Centralidad. Centralidad. Dice transformación, cambio, gestación, transmutación, ¿no? Dice, el trabajo, bueno, ¿estos qué serían? Con tantos puntitos que tiene. ¿Qué Las sería? trecenas. Las trecenas. Entonces nos dice, con estas trecenas debes de trabajar para tu gestación, tu transformación, tu cambio, ¿no? ¿Sí? Eso es lo que nos está diciendo. Y vean la casita, en la parte de arriba tiene 3 cuentitas. El número 3, ¿qué representa? Creación. Creación. Creación, ¿no? Crear. Creer que puedo crear. Algo que es importante, Temastiani, es que nos está mostrando ahí la regla de oro con el Chimali, que es protección. Protección. ¿Y la bandera qué nos diría? Protégete. Pantli.
Recuerden que el Pantli es como el apellido para nuestros ancestros, ¿no? ¿De dónde vengo? Eso es mi identidad. La pertenencia pues, a un calpuli, ¿no? A nuestras raíces, A nuestro ombligo. a nuestros ancestros, ¿verdad? A nuestros abuelos. ¿Y La la flecha? identidad. Ashtotawa. ¿Ah? ¿Y las flechas qué serían? Nuestros objetivos, ¿qué más tienen? Sí. Dirección. Empuña tus objetivos, crea tus objetivos, crea la dirección hacia donde quieres ir para que puedas cambiar, pero trabaja disciplinadamente y arduamente en estas trecenas, ¿verdad? Y las trecenas no están amontonados en un solo lugar, están ubicados, realmente se dividen en tres partes para nuestra transformación. Aquí tenemos a Mazar, Miquisli, Coar, Cuespali y Cajli. ¿No? Es más con la mente, es más con, a ver qué hago, de ver más allá de el análisis también. Tenemos, está la otra parte, está el del Chimali. Todo este Chimali nos puede ayudar como protección, como recordarnos de dónde venimos, con Malinali, con Osomatli, Squintli, Atl y Tochli. Y nuestro origen. Tenemos a Zipactli, Xochitl, Quiahuitl y Eyecatl, pero lo dividen en los dos pies. Vean, aquí no tiene en su piecito izquierdo de este Xipe Totec, no tiene a Ocelos, tiene a Cosca. Wow. En la mano, perdón, en el pie derecho tiene a Olin, no tiene a Zipactli. Cuautli, vean a dónde lo tiene. En su pie izquierdo, en su rodilla izquierda sí está Ocelos. En su rodilla derecha tiene a Cuautli. Sí. Volar. El de volar. Patliani. Sí. Y bueno, creo que sí nos hizo falta más revisar todo, pero pues tampoco quisiéramos todo esto. Vamos a ir trabajando página por página. Yo sé que estoy hablando no de una sola sesión. Terminando con los cuecuellos, cada domingo vamos a leer una página. Van a ser 44 domingos, ¿no? ¿Para qué? ¿Pero para qué? Para que nada más esta imagen lo desarrollemos, inclusive nos va a faltar tiempo, pero eso nos va a ayudar a que podamos seguir aprendiendo y seguir conociendo todo esto, hermanitos. ¿Sí? Sebastiani, Ujú. tengo una duda, ¿por qué aparece un pie de Tezcatlipoca? Uno mocho. Tiene uno mocho, más o menos. Porque el pie, bueno, él es mismo Tezcatlipoca, él es Que se ofrendó. Xipetotec. Ajá, él es Tezcatlipoca, pero con el poder de Xipetotec, ¿no? Porque aquí su tocadito, mira, es de Xipetotec, todo esto es de Xipetotec, pero su piecito es de Tezcatlipoca. Sí. Entonces nos dice dos acciones. Aquí no lo divide. Todo esto, esta indumentaria, toda esta imagen nos dice dos cosas. Cambia, transforma
tu Tezcatlipoca. ¿Sí? La acción también que debemos de hacer. Pero ¿por qué está mucho? Decíamos, recordemos dentro de la mitología, el Tronó su abuelo Tezcatlipoca ofrendó patita su patita para que para pudieran cazar a distraer a Pacli, Zipactonal, cazar a Zipactonal, a Zipactli, y así pudieran crear la tierra. la tierra. Ajá. Porque decíamos, o dice el mito, era todo lleno de agua, ¿no? Y era muy comelona, comía todo. Insaciable. ¿Ah? Tematlasocamati Temastiani. ¿Sí, hermanito? Entonces, por eso decimos, entonces, para toda acción vamos a ir ofrendando, decíamos hace ratito, ¿no? La reciprocidad con las energías, que aquí, mire, te ofrendo esto, vamos a trabajar. Y nada más termino diciendo, vean a Tecpat, ¿en qué parte de su cuerpo encontramos a Tecpat? Su ombliguito. En su ombligo, ¿no? Pecho, ombligo, En el isni. en el ombligo. Sí, está a la altura del ombligo. La luz, dice que la luz de tus ancestros, pues te guíen, ¿no? Pero tienes que también aprender a recordar. Y ese recordar puede ser a través de la ensoñación, a través de esa conexión, ¿no? Con lo que trabajamos. Sí, hermanita Gabriela, la escuchamos. Gracias, Temacheni. En relación al TECPAT, ¿por qué en algunos amoxtlis aparece con dientes y ojos y en otros aparece con algunas líneas transversales o así? ¿Me podría aclarar eso, Temacheni? Gracias. Ujú. Sí, hermanita, eso nos habla de una acción. Eso nos especifica. Si se acuerdan, se ve mucho en el Amoshli Borgia, ¿no? Que tiene su ojito y hasta le pintan su boquita, ¿no? Nos habla de que nosotros como Tecpatl encarnemos a Tecpatl, seamos ese Tecpatl, que esa luz. Pero acá, si se da cuenta, tiene como un ganchito. ¿Y el ganchito para qué nos sirve? Para jalar, ¿no? Para atraer, para capturar para algo. sujetar. Ajá. ¿Por qué en el ombligo? En el ombligo está pan. Están los Algo, abuelos en origen. los abuelos, dice, ve y trae. Traer, enganchar, conectarte con tus abuelos, con tus ancestros, que son, permíteme conectar esta computadora. Ashkema, Xiquilcagua, Canitihuala. Ah, ¿qué más? Amo Xiquilcagua, Xiquema, Xiquilcagua, Canotihualewa. No olvides de dónde vienes. Escanquema. Ello te recordará hacia dónde vas. ¿Sí, hermanita Gaby? Bueno. Hermanita Leti, ¿la escuchamos? Sí, Temacheni, gracias. Tamashani, mi pregunta es, ¿por qué su parte sexual, su pene, ajá, está separado en dos y sale algo de él? ¿Qué es lo que sale? ¿Qué es lo que Ujú. cuelga de él? Sí, También una trecena. ajá. A ver, lo vamos a... Parte sexual, es una trecena, ¿no? Sí, es de una trecena en la parte sexual. Pero
¿De qué trecena estaríamos hablando? De Acatl. Acatl, caña. Acatl. Acatl. ¿Sí? Ahora bien, Acatl. ¿Qué representaría Acatl? Porque aquí no está Coatl, como en el del Códice Borgia. Acatl, el carrizo. Que tu creación, ¿para qué serviría ese miembro viril? Para crear vida, ¿no? Para conectar, para penetrar a ese portal donde va a crear vida. Entonces, en este caminar, si tú vas a cambiar de mentalidad, si tú vas a cambiar de energía, de emociones, pues que sea para vivir en esa rectitud, para crear la rectitud, para crear tu crecimiento sin afectar a los demás. El hecho de crecer en rectitud sin afectar a los demás, estás entendiendo que eres espejo. Si tú le causas daño a alguien más, ese mismo daño se te regresa porque te reflejas con ese, rebota ese daño hacia ti mismo, hacia ti misma, ¿no? No se refiere realmente a la mismísima directamente sexualidad, sino que a la creación, hacia la fecundación de qué? De hábitos, hacia la fecundación de pensamientos, de emociones, de energía, que nos ayude a ser una persona que sepa vivir en comunidad como el carricito, pero que sepa vivir en conciencia, porque si yo soy consciente de que soy parte de un todo, soy unidad de un todo, voy a poder respetar a los que están a mi alrededor. ¿Sí, hermanita? Es como trascender, como ir más allá. Tlaxtlahui. ¿Qué más no ignitzen? Y ka no chino yolo. Ujole, hermanitos, y este tiene una hermosísima profundidad en el cual nosotros que podemos crear toda esta filosofía de vida práctica, cotidiana, pero con esa profundidad en nuestro sendero. ¿Sí? Y justamente mañana vamos a hablar de esta sexualidad en sus diferentes dimensiones, desdoblamientos, percepciones, ¿sí? Cuando nosotros en los Amoshli no nos lo presentan nuestra sexualidad como un tabú, como algo obsceno, no. Esta parte de nuestra sexualidad nos lo muestra como un entendimiento, como un conocimiento transversal que influye en los diferentes ámbitos de nuestra vida, ¿sí? En los diferentes ámbitos, en los diferentes desdoblamientos, ¿sí? De ahí que nosotros debemos de ir vibrando, conociendo cómo podemos llegar a entender y comprender la lectura de los Amoshti. ¿Sí, hermanitos? Bueno, pues yo sé que vamos a ir encontrando más dudas, pero ¿qué les parece si de favor, les pido ese enorme favor, que ustedes me impriman estas hojitas y empecemos a estudiarlos
el porqué de esta forma, el porqué de una u otra forma de lo que nosotros podemos encontrar en este hermoso Amoshli. ¿Sí? ¿Azokamati no ikniwan? Azokamati no initsu. Azokamati, Temashtiani. Yo sé que pues